pretende mejorar nuestra habilidad para dar feedback. La mayoría de modelos de liderazgo conceden alta importancia a la habilidad de dar feedback y, en concreto, el modelo de liderazgo situacional le otorga una relevancia clara, y es que dar feedback, corregir y felicitar son las habilidades clave cuando la persona que lidera aplica el estilo de supervisión, aquel en el que se realizan comportamientos de dirección y comportamientos de apoyo. ¿Qué significa dar feedback? Es la acción de ofrecer información a una persona sobre un resultado. El feedback se da en evaluaciones, consejos o incluso comentarios y pretende aportar información para futuras mejoras. Podemos hablar de feedback positivo cuando una persona tiene una actuación o un resultado destacados, pero también de feedback negativo, en los casos contrarios. Es importante no confundir el feedback negativo con la crítica. Las críticas tienden a ser más destructivas y a pretender un cambio en la forma de actuar. Sin embargo, el feedback ofrece simplemente un punto de vista externo a la situación y una posible solución para mejorar aquellas cosas que no han tenido el resultado esperado. La retroalimentación puede resultar muy positiva, ya que ayuda y motiva a las personas a conseguir sus metas, a sentirse bien consigo mismas, con su trabajo y con sus decisiones, a tener una relación más estrecha con quien ofrece feedback y a trabajar de forma más eficiente. Estoy segura de que aumenta la motivación, el rendimiento y el compromiso de las personas. La parte negativa es que, si este feedback es desfavorable y no se reporta de la forma correcta, la persona puede sentirse incómoda, minusvalorada o incluso poco profesional. Para que esta retroalimentación sea bien utilizada, recomendamos dar los siguientes pasos: entrenamiento, dar valor y hacer algo similar a una labor de mentoría. Empezamos por el primero, el entrenamiento. Una de las formas más útiles para trabajar los sistemas de feedback en una organización es el entrenamiento de las personas desde el primer momento. Hay que realizar un entrenamiento haciéndoles saber cuáles son los objetivos de la organización, cuáles deben ser los suyos y qué se espera del personal. Durante los primeros días es cuando hay que prestarles más atención, puesto que serán los que sienten las bases para eventos futuros y, por supuesto, hay que ir ofreciéndoles ese feedback tanto en los encargos que realicen de forma correcta, felicitándoles por su buena forma de actuar, como en los que realicen con algún fallo, explicándoles qué es lo que podrían mejorar. Una vez que el periodo de adaptación ha concluido, la retroalimentación pasará a realizarse de forma algo menos intensa, pero es importante que la persona la reciba siempre. En un segundo lugar, dar valor. Si das valor a una persona y reconoces su trabajo, sus habilidades, tiende a esforzarse más. Y esto sucede en cualquier ámbito de la vida. Las personas tenemos una inclinación innata a no decepcionar a las personas que creen en nosotras, por lo que, si en el trabajo nos sentimos valoradas, nos esforzaremos para que el resto siga teniendo esa imagen positiva nuestra. Y en tercer lugar, un programa de mentoría. Este tipo de programas son sistemas de feedback orientados con una estructura muy clara y que sirven para desarrollar relaciones más estrechas dentro del organigrama laboral. Se asocia a una persona con una gran experiencia y resultados en su área con otra persona que aún no tenga sus conocimientos. De esta manera, la más experta podrá ayudar a la que menos experiencia a desarrollar sus habilidades. Y gracias a la retroalimentación, a que desarrolle las capacidades propias de ese puesto de trabajo y tenga éxito. Este paso puede resultar muy interesante, pero no es estrictamente necesario a la hora de dar feedback. Podemos ofrecer feedback a otras personas, aunque no se haya establecido un programa formal de mentoría. Y un tema importante, ¿cómo damos feedback de la forma correcta? En primer lugar, deberemos prepararnos bien. Esto incluye observar la actitud de la persona hacia el feedback, tener clara nuestra posición ante el comportamiento que ha puesto en práctica, valorar las consecuencias de poner en práctica feedback en ese momento y tener claras las oportunidades de mejora
y determinar el lugar y el momento más adecuado para ofrecer el feedback. Cuando estamos ofreciendo feedback, cuidaremos los siguientes aspectos. 1. Dar un clima de conversación favorables para que la otra persona esté receptiva y no se bloquee. Además, dejar claros los puntos a tratar, el porqué y el para qué de la reunión. También es importante poner el foco en el comportamiento que se desea felicitar o corregir, identificándolo de manera muy concreta, hablando en términos de comportamiento. Es importante que se expongan datos objetivos, equilibrando las partes positivas y las negativas y ofreciendo una posición de confianza en la persona. También recomendamos animar a la otra persona a que haga una autoevaluación y a encontrar posibles soluciones en el caso de que se esté promoviendo un cambio de comportamiento. Si la otra persona no tiene ideas, yo misma expondré algunas alternativas al comportamiento que se quiere cambiar, exponiendo los beneficios del cambio. Una vez identificado el comportamiento a cambiar o a mantener, se establecerán objetivos a poder ser consensuados y un plan de acción que tendrá su parte de seguimiento. Nos gustaría darte algunas recomendaciones para que ese procedimiento tenga éxito. No te centres únicamente en los errores, ya que puede perjudicar la seguridad y confianza de las personas y provocar posturas defensivas ante las críticas. No intentes tener siempre razón. Escucha activamente y busca la aportación de la otra persona. Busca la empatía poniéndote en su lugar y apuesta por el reconocimiento mediante un proceso de construcción creativa. Si aplicas todas estas recomendaciones, nuestra habilidad de dar feedback mejorará considerablemente.